La escena es la misma en muchos barrios de Caracas. Familias recogen agua de manantiales, roturas de tuberías, cunetas, de los camiones cisterna del gobierno o de lo poco que fluye por el río. Millones de venezolanos se han quedado sin una gota de agua. Un desabastecimiento agudizado por los apagones masivos que se repiten desde inicios de marzo y que forzaron al presidente Nicolás Maduro a racionar la electricidad y reducir la jornada laboral en el país petrolero. El lunes las fuerzas de seguridad patrullaban algunos barrios de Caracas luego de las manifestaciones del fin de semana, cuando decenas de habitantes salieron espontáneamente a protestar por el desabastecimiento. Varias movilizaciones fueron reprimidas por los colectivos, como se conoce en Venezuela los grupos de civiles armados afines al gobierno socialista. Bajó la gente del cerro, se unió con la gente de aquí, se oyeron disparos y cosas, y protestando la gente por el agua, por lo que está pasando, pues. No vamos a esconder nada. Maduro anunció que el plan de racionamiento eléctrico duraría 30 días. El plazo en el que espera resolver la falla que viene afectando a gran parte de este país de 30 millones de habitantes. Tenemos niños pequeños que no tenemos con qué darle una gota de agua a tomar. Nosotros llenamos un pozo que está aquí, que no sabemos si el agua es natural, no sabemos, y de ahí llenamos.